Va a escribir esa. Pues bien, pero preocupada porque son las 8:15 y Sí, ninguno profe, qué llega. pena. Voy ¿Ah? a escribirles en el grupo a ver si entran y ya. Por favor. Diles además que voy a empezar ya con estudiantes o sin estudiantes, pero es que sí, muy complicado. Dice, profe, ya les escribí. Es que son 8:16 de la noche. Hola, hola, buenas noches, profe Claudia, hola, Emanuel. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Bueno, me alegra. Bueno, voy a dar inicio a la clase porque ya 8:18 calculen, no puedo seguir esperando, entonces. ¿Tú no estás en lista? Sí, yo ya me coloqué, hoy me matriculé ahí en la plataforma. Pero en la que pasa registro y control, no. Regálame tu número de cédula, por favor. 1020 1020, 79 sí. 39 96. Igual yo mañana que voy a ir presencialmente, paso un momento ahí a la sede a la primera sede. Ah, ok. ¿Y tu nombre completo es como aparece en la pantalla, Stephanie Buitrago Guzmán? Sí, tengo un primer nombre que es Shirley Stephanie Buitrago Guzmán. Ok. Yo no te conocía. ¿Cuándo entraste a la universidad? No, lo que pasa es que yo aplacé hace un buen tiempo, pero nosotras ya tuvimos clase, yo sí me acuerdo de ti. Nosotras Sí. tuvimos clase hace ya unos años. Lo que pasa es que yo aplacé bastante y hasta ahorita retomé, regresé. No me Pero digas. nosotras vimos tal vez eh, Introducción a la comunicación. introducción a la comunicación, sí, Ah, ok. Ok. De como en el todas, 2016. No, mentiras, mentiras. Sí, como en el 17 más o menos. ah, caramba. Hace rato. Hace ya un tiempito atrás, sí. Bienvenida, bienvenida. Regálame tu número de celular, por favor. 304 Sí, 556 sí, 09 sí. 22. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos. Entonces, esperaremos a que vayan ingresando los demás compañeros. Esta parte, Solo falta Miguel, ¿cierto? Sí. solo falta Miguel y el resto, ¿qué pasó? Pues creo que siempre hemos sido como los tres desde las materias pasadas, no sé, Emma.
Sí, profe, sí, mis compañeros, con los que yo estaba, ellos no volvieron este semestre, profe. Ok, ni Camila, ni Gerson, Ni Gerson, nadie. Pues Gerson aplazó por temas personales, pero los otros sí, la verdad, ni idea, no volvieron a ninguna clase. María Cristina, tampoco Ujú. Cristina Vega. Ninguno, profe. No te creo. Sí, señora. O sea, prácticamente en este curso yo quedé solo, profe. No, qué tristeza. ¿Y qué serían? ¿Motivos Mm, económicos? Pues no sé, profe, yo la verdad no supe nada de ellos después del segundo semestre. ¿Y Sí. qué? Ah, bueno, los únicos que supe fue Cristina, que fue el primer día del tercer semestre en una clase y ya no volvió. Y Gerson, pues sí, él sí se retiró completamente porque se le presentó temas personales y que unas oportunidades laborales y bueno, se retiró, que iba a aplazar. Entonces, pues, o sea, si no se meten en el siguiente, yo quedo solo. O sea, yo prácticamente ahorita estoy solo, que tengo la compañía de Estefan y Claro, de Miguel. pero Miguel, por ejemplo, pues él lo que está haciendo es cursando algunas materias que tiene pendientes. Ujú. Y Stephanie, ¿cómo es la condición tuya en este momento? Entonces, realmente, ¿cuál sería tu módulo? ¿Estás haciendo qué proceso? Tienes cerrado el micro. Perdón, perdón. Cuando yo me fui, cuando yo me retiré, quedé en el primer módulo del tercero. Entonces, pues me dijeron, tienes que retomar dónde ibas. O sea, en el segundo módulo, ya vimos ahorita las dos materias pasadas. Y con este ya terminaría tercero, pasaría a cuarto y pues sigo en el proceso normal. O sea, sí, seguiría con Emanuel que está en el mismo, O sea, se emparejarían los dos. sí, quedaríamos emparejados los dos. Ok, bueno, listo. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces qué puede pasar. Señor Jesucristo, esto me asusta porque déjenme revisar aquí. Esto de la pandemia fue la embarrada, la verdad. Y ha sido también difícil para la gente con el tema de la plata. No, es un caos, es un caos, un caos, un caos. Tercero, cuarto, cuarto y octavo. Tercero. O sea, ya después de esta materia pasamos a cuarto, se supondría, ¿verdad? Como a primer módulo de cuarto. Sí. Lo que pasa es que hay que revisar entonces cuarto cómo quedaría en la noche. Claro. Profe, Señor. profe, qué pena. Me Hola, ocupé Miguel. y se me fue Claro. el tiempo. No, Horriblemente. tranquilo que estaba acá pensando qué hacer con cuarto cuando ¿Por lleguen qué? estos niños a cuarto. Ah, sí. Mm, grave, grave, Sí, sí, grave, sí. grave. Ok, bueno, listo. Entonces, dice Ya la que estamos, cartilla. Señor, perdón, ya que estamos en eso, ¿cuál? yo quería preguntarte algo sobre el semillero. Eh, yo cuando me dijiste la vez pasada que averiguara y eso, Sí. ¿cómo ves el nombre del profesor? César, creo que es. Ah, pero el director de proyectos, Ajá. quien está liderando el tema ahorita de investigación y proyectos es Germán Alarcón Leudo. Ah, Y quien maneja las cosas en comunicación es Uriel Bedoya. ok. Entonces, o sea, lo que a mí me había dicho esa vez, este profesor que me dijiste que hablara con él fue, háblese con registro y control a ver qué le dicen. Y entonces yo dije, nada, mejor, o sea, la verdad, mejor espero a que ya esté terminando estas materias
que ya haya más opción de decir como, no, pues ya definitivamente no hay nada pendiente porque pues yo termino esto y ya no tengo nada pendiente académicamente. Yo tendría que esperar a que pasara séptimo, que ahorita están terminando sexto. Estos 3 meses yo los tendría libres. No sé si en esa época yo pueda ir adelantando el semillero. Yo creo que sí. ¿Por qué no hablas con Uriel? Entonces, déjame ver. Entonces, voy a anotar todo porque es que a veces los casos de cada persona, yo como que los dejo en stand-by, los miro, los tomo, los manejamos, pero pues tener una memoria de que fulano y fulano, fulano y sutano le falta tal materia, para mí es imposible. Entonces, bueno, Miguel, de todo lo atrasado, que fue cuando hiciste este break, entonces tú quedaste, esta es la última asignatura. Sí, ya esas Esta son es las la, últimas que me faltan. ok, perfecto. Ah, Entraría ya, o sea, ya comenzaría a estudiar las de octavo que me faltan, pero para eso me quedaría en un periodo completo sin ver nada. ¿un periodo o un módulo? No, un periodo completo porque los que están viendo ahorita, los que van a ir a octavo, en la fecha en que yo entraría a ver con ellos, están ahorita en sexto, terminando sexto periodo. Ellos van a entrar a séptimo. Yo, durante el tiempo que ellos están viendo séptimo, yo no voy a poder ver nada porque no hay ningún curso, ninguna clase que esté viendo octavo para esa fecha. Entonces, Ok, durante ese tiempo me encantaría, porque sería fantástico, poder ir adelantando el tema del semillero y del proyecto. ok. Y pues ya tendría como más opciones para decirles, sí, miren, yo ya prácticamente ya no tengo nada disponible, nada pendiente, o sea, ya tengo como la posibilidad de hacerlo si me lo permiten. Entonces ya es como más factible que me digan que sí. Ok, entonces aquí hay dos cosas. En este momento está arrancando el semillero con Uriel, Ok. ¿sí? Pero necesitamos autorización para esto. Entonces yo mañana lo miro, ¿te parece? Ay, sí, profe, sería fantástico, sería genial. Y si en caso no se puede, ¿cuánto, o sea, cada cuánto empiezan otro proyecto? No, pues prácticamente en cada semestre del año se está iniciando uno, pero toca mirar la fecha. No, este caso toca verlo excepcional para que pudieras aprovechar y pudieras ver el tema del semillero y no perdieras continuidad. Claro, Ok. bueno, entonces me avisa si tengo que de pronto ir a la universidad a hablar Sí, con ellos o correcto. algo así. Sí, correcto. Sí, correcto. Yo te Mañana que aviso. vamos, si hay opción, yo voy y llego y hablo con ellos de una vez porque tampoco, ni académicamente ni económicamente tengo algo pendiente. Ahorita tendría que empezar a pagar las de octavo que voy a ver. Claro. Ok. Yo mañana lo miro. Yo estoy todo el día en la universidad mañana. Desde las 8 a las 10. 8 de la mañana a las 10 de la noche, allá estoy todo el tiempo. Profe, ya la siento mejor hoy. Pues sí, gracias a Dios sí. Esta mañana, no, esta clase sí, mejor dicho, tenía la tos de cuando me dio COVID. Entonces, no, horrible. Pero bueno, gracias a Dios. Espero que ahora con la habladera, como que continúe con la voz bien. Gracias, Miguel, por tus buenos deseos y mañana reviso específicamente qué puede pasar contigo y este semillero de investigación. Bueno, Yo le quería preguntar, la verdad es que tengo muchas confusiones al respecto porque como mis compañeros ya lo hicieron, ya lo han adelantado y yo no sé qué es, no sé a lo que me voy a enfrentar, tengo dudas porque algunos me dicen que escogieron semillero, pero ellos tuvieron que proponer el tema, entonces no entendí. Yo dije, pero creo, o sea, otros de otras asignaturas, de otras carreras me han dicho como no, yo entré a semillero y a mí me asignaron el tema que yo tenía no. que desarrollar. Es que lo que pasa es que en comunicación funcionamos diferente. Ok, Nosotros, como se trata de una metodología que va orientada a periodismo, a comunicación,
Entonces nosotros sí proponemos que el objeto de estudio sea propuesto por cada uno, ¿sí? Porque nos interesa dejar un estudio, porque no nos interesa imponer una línea. Nosotros respetamos lo que es el parámetro de investigación. Nosotros tenemos específicamente la línea de comunicación, cultura y ciudad. Estamos definitivamente orientados a que se estudien las narrativas, los momentos de cambio, los procesos sociales, una cantidad de cosas. Entonces, por eso no le sesgamos al estudiante la mente diciéndole, mira, ahora define y hace esta actividad. No tiene sentido. O sea, el tema a mí me parece que es propositivo desde el estudiante hacia la universidad y debe cumplir con eso, pero pues no estaría, digamos, muy sensible a que el tema fuera impuesto, no me gustaría. Es que además uno tampoco se siente bien. Uno no se siente, bueno, en un principio, cuando uno no sabe qué tema realizar, es mejor que la universidad le diga, mira, vete por esta línea. ¿Sí? Es que eso puede pasar, porque la verdad, Claro. yo tengo un pequeñito problema y es que a mí me dicen, proponga tal cosa, y yo, uy, o sea, es como que empiezo a pensar y divago tanto que al final no logro concretar algo, porque como no conozco el proceso, no sé cómo lo voy a llevar. Eso me pasa mucho, cuando no conozco la forma en que voy a elaborar las cosas, es como que, no, este tema no, y si lo pongo así, y si no me funciona, y si no me sirve, entonces divago mucho porque no conozco el proceso. Y me puede pasar que al final me pregunten, bueno, ¿y qué tema escogió? Yo diga, uy, no tengo idea, porque no Bueno, sé cómo lo voy a desarrollar. ok, pero piensa, por ejemplo, sigues trabajando France 24. en France 24. Sí. ¿Tú conociste al profesor Camilo Ramos? No, lo he escuchado bastante, pero no, Ah, no ok, lo pero conozco. no tuviste clase con él. Ok. No. En este momento tus compañeros están con él y están viendo conflicto armado y periodismo. Proponle a Uriel qué tema te llamaría la atención y dile, yo estoy trabajando en France 24. A ver si de pronto hay algo desde el punto de vista de noticia internacional o que te llame la atención que pudiera estar orientado por ahí, por ese lado, ¿no? Sí, Entonces, sí, lo he pensado, por eso, he pensado varios temas incluso a nivel social y todo, o temas que están relacionados conmigo, pero lo que le digo es que cuando ya pienso en como, ok, lo voy a desarrollar así, pero como no sé el proceso, entonces me da inseguridad y digo, no, mejor no. claro, claro. Ok, Pero bueno, perfecto. yo lo hablo con el profe, No listo. hay problema. Háblalo con el profe Uriel y aprovecha que él está empezando a hacer las convocatorias. Hoy mandó un mensaje, entonces, porfa, ponte al día. Listo. Pero, ¿qué? ¿Primero espero a que me dé razón o Lo cómo? hacemos mañana simultáneo, o sea, háblate con Uriel y yo hablo en la universidad a ver de qué manera se le puede dar forma a lo que estamos tratando. Listo, profe, gracias. Ahora sí ya. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a continuar con nuestra temática programada para el día de hoy. Ah, a propósito, ¿quién va a diligenciar el parcelador docente? Si quieres, yo lo puedo hacer, profe. Eso me gusta. Muchas gracias. Perfecto. Dale. Entonces, el día de ayer fue la introducción a la comunicación para el desarrollo. Miramos el tema de la polisemia y la definición de comunicación aplicada a comunicación para el desarrollo y polisemia. Hoy tenemos derecho a la información y tenemos también, bueno, otro marco normativo. Entonces, espérate, vamos por partes. No, sí, alcanzamos. Bueno, bien. Bueno, entonces, derecho a la información. Listo, profe. El derecho a la información básicamente es el derecho que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, de accesar a los detalles que hay con respecto a la información de carácter público. Entonces, nosotros vemos que existe desde la Constitución, obviamente, un marco que nos permite determinar
qué pasa con la información y las personas y cómo hacemos uso de estos recursos. ¿Qué se considera información pública? Todo aquel documento o contenido que sea soporte o que esté mediante formato que pueda ser diligenciado por un ente regional, un ente nacional, un organismo público y que da cuenta del ejercicio de las funciones de estas personas que trabajan para el sector público. Entonces, todas las determinaciones, los estudios, las situaciones digamos, que ponen en peligro la imagen de estos entes. Por ejemplo, si estuviéramos mirando el tema del Ministerio de las TIC, podríamos pedir nosotros información de centros poblados. Podríamos pedir copia de la póliza que amparó las negociaciones con centros poblados. Podríamos pedir informes de las aseguradoras, podríamos solicitar una cantidad de documentos en pro de la configuración, redacción, manejo de las informaciones que la opinión pública requiere saber. Entonces, todo lo que pase al interior de los entes estatales, de las distintas ramas, no importa que no sea solamente el ejecutivo, puede ser también del legislativo y puede ser del judicial. El judicial obviamente va a tener una limitación, y la limitación, ¿cuál va a ser? Que el documento se puede entregar y que puede ser de conocimiento público siempre y cuando no se convierta en obstáculo para el desarrollo de los acontecimientos, ponga en peligro las investigaciones o adicionalmente de alguna forma corresponda a una etapa procesal dentro de lo que no se pueda revelar información. Entonces miremos qué es el derecho a la información. El derecho a la información normalmente lo encontramos con su abreviatura DI. Es un derecho fundamental y es un derecho que subyace a partir de las ideas de esquemas democráticos. Porque lo primero que se coarta en otro tipo de sistema, en otro tipo de organización, digamos, política administrativa de un Estado, es la información, pues necesariamente porque el gobierno no está interesado en que se conozca qué es lo que está pasando. Yo creo que en Corea debe ser difícil acceder a la información, lo mismo en Venezuela, debe ser difícil acceder a la información. En Cuba debe ser difícil tener contacto con aquellas personas que tienen, digamos, la información en sus manos. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Sí, en China también es igual. En China es igual. En China Entonces, hay un sistema de internet diferente, regulado por el Estado, porque mantienen vigilado absolutamente a todo el mundo. O sea, a todo el mundo lo tienen vigilado lo que publican y todo. Y hasta por un meme de Xi Jinping en el cuerpo de Winnie Pooh, meten presa a la gente. imagínate. Es Horrible. que es increíble que uno no tenga, es que de verdad es que es un derecho fundamental, es que es como comer. O sea, yo necesito saber qué pasó hoy con la nueva disposición, por ejemplo, que tuvieron los magistrados, por ejemplo, con respecto al tema del aborto, que entre otras cosas no es un aborto, porque no cabe el concepto del aborto, pero sí el concepto del feticidio. ¿Y por qué, digamos, determinadas disertaciones con respecto a la edad del bebé en proceso de gestación? Hoy incluso se han manifestado varias personas que han tenido hijos que han nacido a los 6 meses y son personitas que hoy en día están bien, que son niños que lograron con un cuidado especial y todo eso, de todas maneras, sobrevivir. Lo que quiere decir que el tiempo, porque es que uno no juzga, digamos, como los argumentos que hay con respecto al tema. Los argumentos que hay con respecto al tema, las personas que salen a protestar y que salen a reclamarle a la corte que se
manifieste es porque, por ejemplo, han sido víctimas de violación o por muchas cosas, pero yo digo, bueno, si la violación uno sabe que fue ayer, ¿para qué se tiene que esperar a que hagan algún procedimiento para evitar la formación de un feto que termine siendo un bebé y luego al instante de haber nacido convertirse en persona, según lo que dice el derecho civil, de haber sobrevivido un instante al momento del nacimiento? Ahí es cuando el derecho civil colombiano identifica qué es una persona. En ese orden de ideas, ¿por qué esperar 6 meses? Es que no podemos hacer absolutamente nada, no podemos ir al médico cuando hubo digamos, un anuncio de que ya no venía el periodo y que seguramente se sospecha que la persona está en embarazo. ¿Por qué esperar tanto tiempo? A mí esa pregunta con respecto al tiempo me tiene muy pensativa en el día de hoy. ¿No era suficiente? Bueno, listo. Entonces no juzguen a las personas que tienen que recurrir a este mecanismo porque ya no es ni siquiera con las causales de peligro para la vida, tanto del bebé como de la mamá, que fuera objeto de un hecho violento como una violación o con malformaciones por parte del bebé que viene en camino. Pero entonces, perdón. La otra consideración es el tiempo. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo no voy a hacer apología de nada, pero pues no sé, o sea, a veces la juventud piensa diferente. Pues, digamos, yo ayer estaba pensando en eso también y escuchaba a una de las representantes que sacó adelante, digamos, pues vocera del movimiento, y decía que habían unos casos en particular como las mujeres que vivían en veredas o aisladas de algún tipo de servicio médico, donde les era como inaccesible. Entonces, como que a veces llegaban con unos meses muy avanzados de gestación. Entonces, ella decía que en ese caso es donde se hacía aplicable el aborto, pues en este tiempo. Igual a mí se me hace un poquito loco porque yo digo, es que ya está muy grande, ¿no? Es como muy traumático, tanto para la mamá como para el bebé. Ya está, hay muchos niños que nacen prematuros de esa edad. Es verdad, querida Stephanie, es verdad. La manera por el avanzado estado, es que yo creo que todas las normas tienen su excepción. Digamos que obviamente los magistrados tendrán sus razones y harán los correspondientes análisis, pero las excepciones se hicieron para hacerlas evidentes. Perdón, Miguel, adelante. Es que es precisamente una de las razones por la cual el tiempo se puso de 24 semanas, según tengo entendido, es porque bajo el criterio médico es cuando el feto empieza a ser un ser sintiente y por decirlo así, pues ya es como más cruel decirlo, por decirlo de esa manera, después de esa fecha, de esa etapa, hacer el aborto es como, mira, esto ya es un ser que tiene su sistema nervioso desarrollado, que puede sentir, entonces como que no es tan chévere. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque se estaban presentando muchos inconvenientes, porque es que si estuviéramos en otro país con otro sistema de salud, ok, pero estamos en Colombia, donde aquí Exacto. la burocracia mata gente literalmente. Aquí de verdad la gente se muere y hasta nombre le tenemos que es el paseo de la muerte. Ajá. Entonces es muy común que la gente de tanto andar de aquí para allá, de allá para acá, que porque sí, que porque no puede, que porque sí puede, que aquí no es, que aquí sí es, la gente termina muriéndose. Y en el caso de los abortos Sí. a esa fecha es como, ok, es un plazo nada más, no es que vayan a esperar a que la gente llegue a ese plazo. Lo que pasa es que estamos en un país, primero, que tiene muy poca educación sexual adecuada, muy poca planeación y cultura de la planeación por parte de las muchachitas y los muchachitos por igual. Y además no hay suficiente acceso a los sistemas de salud en todos los casos. Por ejemplo, aquí tenemos muchas niñas del campo
muchas niñas que tuvieron sus relaciones sexuales sin protección porque no tenían ni idea. Ok, se embarazaron, pero no se dieron cuenta que estaban embarazadas porque estén pendientes de su planeación, de su planificación, no están pendientes de nada de eso porque son ignorantes del tema y se dan cuenta que están embarazadas cuando ya llevan casi 3 meses de embarazo porque les empezó a crecer la barriguita. Ajá. Entonces, es en esos casos que son muchos, porque uno cree que no, pero son muchos, digamos, en que se hace funcional el tema de la fecha, el tema de ponerle ese plazo, pero ojalá, es que la idea es que ojalá, porque tengo entendido es que el 35% de los abortos que se realizan normalmente se realizan muy temprano, pero son muy pocos todavía los casos. O sea, lo esencial, lo genial sería que cada chica tuviera un control sobre ello, pero para eso se requiere mucha educación sexual, o sea, mucho acompañamiento también. Y es lo que no tenemos, o sea, el país como tal siento que no está estructurado completamente para decir, no, pongámosle un plazo más pequeño porque aquí cualquier muchacha tiene acceso a la salud y tiene cómo darse cuenta de eso. Creo Claro. que es más por ese tema. Y bueno, científicamente y médicamente es porque hasta esa fecha, hasta los 24 semanas, estoy hablando de meses, 24 semanas es cuando el feto desarrolla su sistema nervioso completamente y dicen como que ya de ahí en adelante es un ser sintiente que tiene un sistema nervioso que le puede provocar infringir dolor y eso ya se podría considerar un poco más cruel de lo que ya lo consideran normalmente. Claro, el rollo es que por esa misma condición, o sea, como les digo, a mí desde el primer momento lo que me molesta es el tiempo, ¿sí? Porque todo lo que tú estás diciendo es real y lo que Stephanie está diciendo es real. O sea, ahí obviamente razones hay. Por eso es que yo digo que como normalmente a cada norma le sale su excepción, pues puede haber muchas excepciones. Pero pues obvio, el tiempo es muy, muy, muy amplio. Hoy entrevistaban a un médico y al médico le preguntaban de una manera, digamos, como que lo explicara de una manera muy clara, muy precisa, no tan cruda, cuál era el procedimiento a seguir. Y dentro del procedimiento a seguir es que obviamente a la mamá le dan, no, pues al bebé, le ponen una serie de medicamentos. Y con esos medicamentos, pues es cuando recurren a matarlo, o sea, matan al bebito. Y de todas maneras a la mamá la inducen al parto. Entonces ella tiene que pujar y siente todo lo que tiene una mamá cuando va a llegar a término y que está en el proceso de parto como cualquier persona y obviamente tiene que expulsar al bebé en condición de nacimiento, pero es una etapa, digamos, como muy crítica, porque es que, eh, pues eso trae también muchas implicaciones psicológicas, yo creo que mayores para la persona que está viviendo esta situación. Ahora, Sí, por eso es que ellas reciben acompañamiento psicológico. Yo he tenido amigas que me ha tocado vivir con ellas el tema del aborto, una de forma clandestina y fue horrible. Yo casi la lloro porque ya casi se muere. Y la otra de forma legal. O sea, la diferencia es grande. A la que tuvo acompañamiento, fue a Profamilia, y no es como la gente cree que es que en Profamilia le dicen como, no, sí, claro, venga, le realizamos eso debe ser súper fácil. No, o sea, allá lo primero que hacen es como bombardearla con todo el acompañamiento para que no lo haga. O sea, a diferencia, yo por lo menos si no hubiese vivido eso, yo también pensaría que era completamente distinto. Allá lo primero que hacen es mandarla a psicólogos, psiquiatría, les ponen acompañamiento social a una persona de trabajo social por cierto tiempo, obviamente, para no dejar pasar tanto tiempo. Y si definitivamente después de todo eso la chica ya insiste en que sí, en que es su decisión y lo quiere hacer, ok, se lo realizan. Pero me pareció chévere ver cómo era en realidad y no es como la gente cree que es que sea legal no quiere decir que va a ser sencillo como sacar un dulce de una máquina. claro, O lógico. sea, va a ser complicado y sobre todo en el país de las burocracias que es Colombia, porque aquí para todo damos vueltas, Dios bendito, eso es una cosa impresionante. Y la otra,
que ahí es donde yo digo, Dios mío, o sea, uno hasta que no vive algo cercano, de verdad uno no lo ve de otra forma diferente. Mire, o sea, cada mujer tiene una condición completamente distinta. Cada mujer Claro, es una historia completamente diferente. Porque lo primero que van las personas que están en contra del aborto es que dicen, ay, ¿por qué no se cuidó? Muchas veces se cuidaban, muchas veces usaron condón, muchas veces estaban protegiéndose, pero los anticonceptivos fallan muchas veces. claro, Otras veces, así por es. ejemplo, lo hicieron, en el caso de mi amiga, por ejemplo, su condición fue, lo hizo con la pareja con la que estaba. O sea, ella ya estaba estable con su pareja y ya estaban, o sea, prácticamente vivían juntos y todo, o sea, ya era su pareja estable. El chico ya empezaron a tener relaciones sin protección, se embaraza ella, pero ella no alcanza a decirle nada al man cuando el tipo la deja y se va para España con otra. O Mira, sea, mire o sea, uno dice como, no, esas historias están rebuscadas, pero pasa mucho, o sea, pasan muchas circunstancias, muchas cosas que pueden obligar a esta persona a no querer tener un niño que no quiere tenerlo. ¿Por qué? Porque este caso, porque primero, el tipo la dejó de una forma horrible, segundo, o sea, la dejó, digamos, psicológicamente no tan bien, porque, o sea, que a uno lo dejen, uno bien enamorado de que uno lo dejen y se vayan con otra persona para otro país, es como súper doloroso. Y para claro, rematar, como a los 15 20 días de él haberse ya ido y ella sufriendo su dolor y todo, empieza a sentir los síntomas y esto, se hace la prueba y embarazada. O sea, ¿para dónde más? sí, claro, Cagadísima. Perdón la expresión, pero cagadísima y con el agua lejos. Entonces, sí, claro, ella como, primero ya no quería que nadie se enterara, la única persona que se enteró fui yo. Entonces, imagínense la responsabilidad que yo tenía, donde esa no, mujer se muriera. O no, sea, el cargo de conciencia que yo iba a tener iba a ser horrible. Segundo, ella, o sea, era legal, pero las causales en las que estaba legal en ese entonces era como que ninguna de ellas aplicaba para ella. Entonces, le tocaba, sí o sí, por la vía ilegal. Ella se automedicó, o sea, primero fue a estos sitios y todo eso y le dijeron que se lo podían realizar allá o si no, que le podían recetar lo que le podía servir. Y en efecto ella prefirió fue que le recetaran esto. Ella casi se muere de desangrada en su casa. Ella casi se muere desangrada en su casa porque obviamente estas pastillas de misoprostol y toda esta vaina lo que hacen es que o sea, le destruyen completamente adentro y ellas empiezan a irse en hemorragias claro, y obviamente eso mal acompañado o no acompañado es muy riesgoso para la vida de la mujer. claro, Y obviamente ya casi se muere, tuvo que ir a una clínica al final de urgencias y allá empezaron con la preguntadera y ella negó completamente que estaba embarazada, ¿no? Ella dijo que no, que era simplemente que estaba en un periodo y que ella tuvo problemas. Entonces, ahí es donde voy. O sea, yo viví ambas experiencias desde lo legal hasta lo ilegal, hasta lo clandestino, y definitivamente o sea, siento que se hace necesario pero que aquellas que tienen, o sea, que toman esa decisión, puedan por lo menos hacerlo o sea, acompañadas, que puedan hacerlo legalmente, no tanto legalmente, yo creo que es más por el lado de seguro, o sea, de que sea algo seguro para ella y que no peligre de su vida, que de igual es un procedimiento riesgoso y muchas quedan, como dijo la profe, con problemas psicológicos gravísimos. Incluso es que todo eso a ellas, por ejemplo, todo eso se los dicen antes. A esta chica, por ejemplo, la que al final de todo, ella decidió igual interrumpir su embarazo porque, o sea, mentalmente y psicológicamente ella estaba súper bien y ella sabía por qué lo estaba haciendo. Y ella tomó la decisión, pero ella me contaba todo. Primero que les comentan las circunstancias, o sea, las consecuencias físicas que le quedan después. Les dicen, ojo, si usted más adelante quiere tener un hijo, usted puede tener problemas para tenerlo. O sea, claro, se los hacen, pero así, o sea, como mire que a lo que se va a enfrentar, está segura, y ya si la persona dice sí, 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 es porque definitivamente conoce todos los posibles escenarios y sabe a lo que se va a enfrentar. claro, En cambio, a esta otra chica después tuvo un hijo, a la que se salvó de morir, después tuvo un hijo, pero vieran la cantidad de complicaciones que tuvo. O
O sea, tuvo muchísimas complicaciones para tener a su bebé después cuando ya era deseado, ahora tiene su familia y todo. Y ella tuvo muchas complicaciones con ese niño. El niño incluso le nació súper enfermito, o sea, una cosa gravísima. Entonces, ninguna mujer va a querer someterse a algo tan horrible a menos que de verdad esté completamente segura de hacerlo. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, podemos revisar el tema de la información. Es que nosotros, pues por un lado, ni siquiera sabemos cómo es que funcionan las cosas, las entidades entre sí no se colaboran, no le dan información a la gente, no hay información desde el punto de vista médico, del tipo de procedimiento, del alcance, digamos, de la ley, de lo cuestionable o no que es, de la cantidad de situaciones que pues puede la persona vivir en ese tema y en todo. Por eso es que es tan importante que nosotros hagamos la función de ser los difusores de la información en una cantidad de situaciones que son necesarias para la opinión pública. Porque puedes contar de Maluma y de J Balvin y del MasterChef y del Factor X y de Yo Me Llamo y todas esas cosas, pues de eso tenemos los medios llenos y hay demasiado para contar, pero de lo que realmente necesita conocer la opinión pública, de los riesgos, de todo. Eso sí, nosotros no lo tenemos, ¿sí? Digamos que en este momento, ay, perdón, un segundo que ese, no soy la secretaria del Consejo Académico Superior, un segundo. Disculpen, es que mañana hay Consejo Académico Superior y entonces era el director de las especializaciones con algunas preguntas y algunas cosas. Estábamos en, ¿qué comentario? En el que somos Ah, comunicadores para sí, informar. del acceso a la información y de que Así. como comunicadores. Y es que esa es la responsabilidad nuestra, o sea, la mayoría de la gente en nuestro país, siendo un esquema democrático, su punto débil es conocer y tener acceso a la información y saber
pues cómo funcionan las entidades y qué hay en beneficio y qué no hay en beneficio y todas esas cosas, que es lo que uno resiente, ¿no? De toda esta estructura informativa. De hecho, uno debería obligar a una entidad del Estado a que la página web dijera todo lo que tiene que decir y no estuviera llena de informaciones bobas. Para hacer un procedimiento uno llega a un lugar y la cola es inmensa y cuando uno llega a la ventanilla, la persona que está en la ventanilla pues no le acepta por lo general a uno el trámite porque uno llega con todas las cosas incompletas y donde dice, ah, no, consúltelo en la página y va uno a la página y mentiras que en la página no hay nada. O sea, eso debería obligarse a las entidades, sobre todo a las públicas, pues porque las privadas, pues eso es violín bandola, pero a las entidades del Estado debería uno exigirles que los procesos de información fueran diáfanos y transparentes, pues es que subyace como derecho fundamental dentro de un esquema democrático. Nosotros sabemos específicamente que Colombia, entre comillas, es un país democrático. Entonces, la gente se pierde, por ejemplo, de beneficios única y exclusivamente porque no les informan lo que les tienen que informar. La gente comete errores por falta de información. La gente se somete a muchas cosas que a la hora de la verdad, pues, es por ignorancia, que si esto pasa en las grandes ciudades, ¿cómo será en el campo? ¿Cómo será el sistema de atención en el campo? Lo que estaba diciendo Estefania ahorita, claro, muy complicado, muy complejo. Y obviamente, pues, como tenemos toda suerte de situaciones negativas, de abusos contra la mujer, de todo esto, pues lógico, ahí pues vienen todas estas consecuencias. En Claro. fin, en fin. Bueno, ¿Sabes? Señora. Yo también que siento, ya cerrando este tema, es que pues Colombia igual es una sociedad como muy religiosa. Entonces, como que igual, pues el aborto no es que esté ahorita. O sea, ese es un tema, yo creo que pues hay muchos abortos ilegales día a día, todos los días. Desde la niña de 12 años hasta la mujer de 40 años. O sea, ahí no hay como discriminación, no, es todas las mujeres. Y yo creo que, claro, de tantas vidas que se han perdido desde el aborto ilegal, pues ampliaron esto a hacerlo legal y que cuiden la salud de la mujer, ¿no? Teniendo una sociedad ultra machista donde todavía en las veredas la mujer está hecha para procrear y procrear y procrear y procrear, ¿no? Es como que uno todavía va a lugares acá en Colombia donde tú ves familias de 5, 6 y sigue embarazada y sigue, entonces como que uno dice, es una realidad muy fuerte y a veces yo creo que incluso las mujeres así, yo creo que te lo digan como, mira, vas a tener esto, todas esas son las consecuencias, pues igual como que entra y sale, porque pues no, si nunca has vivido una depresión por pérdida, la vas a experimentar después de un aborto, ¿no? Pero entonces es diferente a experimentar eso sola, sin recursos, en una vereda o tal vez en un sector de Bogotá donde no tengas las posibilidades de apoyo profesional, a hacerlo ya acompañado. Entonces yo creo que eso es como lo difícil, ¿no? Como que incluso los médicos estaban planteando cómo así que vamos a hacer abortos legales si nosotros protegemos la vida. Entonces yo a veces me cuestionaba y yo decía, pero la vida también implica la vida de la mujer, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el maltrato físico, psicológico de tener un niño no deseado? Y que no puede ser el primero, a veces son mujeres muy grandes que ya tienen muchos hijos no deseados y ya dicen ya no más, así ya tenga pancita y todo, pues necesito, no quiero tener esto más. Entonces yo digo que es como un cambio más de pensamiento que la sociedad está como dando. Y evidentemente pues salta, ayer era como el tema, o mejor dicho, yo creo que solamente se hablaba de este tema en redes, era como uno, ya, Dios mío, ya, no más, era terrible. Claro. Era Twitter solamente hablaba de pro aborto y contra del aborto, pro aborto y contra del aborto, pro Sí, aborto y claro. contra del igual, o sea, yo digo, sabes, es la misma acción, igual estás interrumpiendo una vida, bien sea la semana 24 como en la semana 1. Se apagó el audio. Se le cerró el micrófono. Entonces, sí, yo pienso eso. Sí, claro. Bueno, Ahora que señor. Estefa lo menciona, profe, a mí me hubiese gustado ser periodista en ese entonces y yo hubiese documentado esa historia, pero totalmente.
Hace unos años en Santander escuché la historia de una señora, yo quedé en shock, yo, qué historia tan horrible. Literal, la señora tenía hijos e hijos e hijos y pues obviamente estamos hablando de la Colombia de hace un par de décadas, supongo, donde pues el hombre en el campo mandaba lo que sea, o sea, tenía que Claro. hacer lo que sea. ¿Sabe qué le pasaba a la señora? Ella tenía hijas y ese señor las botaba, le botaba a las hijas. Como no tenían forma, obviamente en ese entonces, pues de saber qué iba a hacer ni nada, él quería tener era hombres. Y cuando le nacían hijas, él las botaba, las Uy, cogía y las tiraba al río. no, ¿qué es esto? No Hasta, sé. sí, hasta que la señora logró tener el primer varón, ese sí lo tuvo, y después pudo tener otro, pero se imagina la cantidad de niñas que tuvo que haber parido y botado ese señor. No, es que también hay cada Eh, loco. Qué es horror. horrible. ¿Qué pasó después? Sí, Ya la señora, o sea, ya tuvo sus tres varones, ya el tipo feliz, pero ella quedó traumada de por vida. O sea, esa señora quedó loca de por vida por eso, porque ¿cómo es posible que tantas niñas que tuvo y todas se las botó? ¿Qué Las tal? asesinó el tipo. ¿Qué miren tal? que ¿Qué tal? ahora que hablas de eso, Miguel, cuando yo vivía en India, allá hay una creencia de que si tú tienes una niña, pues es como malo, como que Un igual tú deshonor. tienes que entregar tu hija o sea, no, es como que si tú tienes una hija, igual tú sabes que tu hija se va a casar y se va a ir con la familia del esposo. Y tú tienes que incluso dar como una dote, ¿sí? A esa persona que va a ser el esposo de tu hija. Entonces, durante muchos años, las mujeres cuando quedaban embarazadas, ellas hacían de todo para que fuera un hombre, para que fuera un varón. O sea, desde que fueran tal día y y rezaban porque fuera un hombre. Pues eran abortos masivos de niñas, niñas en la basura, fetos en la calle, en los ríos, y era cuando nacían, o sea, es decir, esto ya es, vivió, o sea, ya es como súper denso porque ya ahora sí, vive todo el parto y tiran a la niña. Entonces ahora en India hay un problema social porque hay más cantidad de hombres que de mujeres en India. Entonces ya no Ah, tienen con quién casarse, se casan más con extranjeras que con netamente mujeres hindús. Porque hay un desbalance, claro, eso es una locura, como que uno dice, uy, no, es que la sociedad del ser humano es una cosa muy loca. no, 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 es que la cabeza la tenemos al revés. O sea, es que de verdad, por eso es que cuando uno se da cuenta de lo que pasa, es cuando amplía la visión. Pero si no le cuenta, pues uno pues solamente mira la información de su contexto y no mira a nivel internacional y lo que pasa en otras culturas y que viven el ostracismo. Es una cosa muy, muy, muy compleja. Mejor dicho, aquí podemos tener argumentos e historias tristes por millón. Eh, en fin, pienso que de los seres más peligrosos que han habitado la Tierra, el ser humano. Yo lo veo así. O sea, nosotros no somos buenos por naturaleza. Yo creo que nosotros somos malos por naturaleza. Hay mucha gente que se dedica a hacer muchos males. Pues claro, no todo el mundo, no digo nosotros, pues somos los malos del paseo, pero si ahí se les ocurren unas cosas que uno dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Y las culturas también determinan unas cosas muy locas y uno, pues claro, para ellos pensar de esa manera en razón a su cultura, pues es una situación normalizada, es decir, está dentro de los parámetros establecidos. Pero uno lo ve y como no pertenece a esa misma cultura, uno dice, ¡ay! ¿Cómo así eso está pasando? Entonces, pues sí, es una cosa loca, es una cosa loca. Pero que nosotros los seres humanos somos loquitos, sí, sí tenemos una cantidad de, no sé, pues obviamente eso es discutible, ¿no? Porque tiene uno que partir de lo bueno y de lo malo, del principio y de ir en contra del principio. ¿Y realmente qué es eso? Pues netamente una situación de orden cultural. En fin, bueno, muy bien, muchas gracias por sus aportes y por lo menos hacen entretenida esta clase. ¿Allá Manuel se nos durmió o su merced qué pasó, querido Manuel? No, profe, yo sigo acá, solo que los estaba escuchando, sus historias y pues sí me parece curioso, porque yo tampoco, o sea, pues sí conocía, sí tengo una amiga que también abortó y
y me contó su historia, pero en lo que ustedes cuentan no lo desconocía y más sobre el Estado, que uy, me parece una total injusticia y todo eso. Sí, claro. Ok, bueno, gracias. Volviendo a nuestro tema de derecho a la información, antes de entrar con la ley 1712 de 2014, podemos identificar que el derecho a la información es una libertad que tiene el ciudadano a nivel de acceso. Es decir, todo el mundo, solo por el hecho de vivir en Colombia y ser nacional colombiano, tiene acceso a la información, a cualquiera que ella sea. Y sobre todo, si de alguna forma esta proviene de las entidades públicas. A partir, digamos, del surgimiento de organizaciones internacionales como la UNESCO, que se han preocupado por verificar aspectos de cultura, de conocimiento, de ciencia, obviamente, pues entidades como la UNESCO han hecho estudios y han, dentro de su trasegar, han tratado de identificar que estos principios se cumplan en todos los países asociados o vinculados a ONU, a Naciones Unidas. Tener acceso a la información es necesario para tomar decisiones que se materializan desde el punto de vista de la libertad, como quien dice, información versus libertad, información me lleva a la libertad. El acceso a información se cuenta entre las condiciones de vida que permiten a los sujetos desarrollarse física y mentalmente, explotar su creatividad, su tiempo y gozar de condiciones económicas favorables. Como quien dice, esta es toda la argumentación que se le da desde el punto de vista de la norma. Si no se tiene acceso a la información, la participación dentro de un esquema de carácter social se ve limitada. De manera que si no tengo acceso a la información, podría entrar en detrimento de la calidad de vida, en detrimento de la libertad de expresión y de autonomía. Por eso es que es válida la protesta, por eso es que es válida el reclamo de la opinión pública frente a distintos aspectos que le interesan y sobre los cuales no conoce acerca de los hechos. Y por ello, la obligación que tiene el Estado con sus nacionales y con las personas que están ubicadas dentro del territorio nacional a entregar información, porque esto es, digamos, como un capital de todos. ¿Qué podemos invocar dentro del derecho a la información? Acá hay una ley que se llama la Ley 1712 de 2014, emanada del Congreso de la República, que tiene unos parámetros muy, pero muy importantes y muy claves para nosotros cuando estamos solicitando información para el ejercicio de nuestras funciones comunicacionales. En el objeto, artículo primero dice, el objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Esta famosa ley 1712 es la ley de transparencia que sacó el gobierno. Y entonces, obviamente esta ley, aparte de que tiene pues su articulado, tiene también unos principios que nos ayudan a nosotros a invocar las condiciones en que la entidad de carácter público tiene que comportarse entregando información. En el artículo segundo dice, principio de máxima publicidad para titular universal, como quien dice, para todo aquel que necesite del recurso. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública. Y no puede, perdón, segundo. Todo muy bien mientras no hable tanto. Y aquí en clases está como difícil. Entonces dice, toda información que tenga el Estado es de carácter público. No podrá ser ni reservada ni limitada, a no ser que la Constitución determine que no hay acceso.
o que una determinada norma o un determinado, como les decía, desde el punto de vista de una etapa procesal, no es prudente entregar información. A nosotros nos cuesta hacer este ejercicio porque normalmente las chivas están en etapas procesales donde no se puede tener acceso a la información porque o se desvía el objeto de investigación o se dan parámetros o pautas y uno, digamos, no debería ayudar a que la cosa se desmejorara. Pero el periodista normalmente está detrás de esa información. Entonces, vamos a mirar en qué condiciones se plantean los aspectos que a nosotros nos garantizan con transparencia el acceso a la información pública. Entonces, hay unos principios que rezan de la siguiente manera. Principio de transparencia. Este es el primero de ellos. Conforme al cual toda información en poder de sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. Como quien dice, todas las entidades del Estado, todas las empresas del Estado están en la obligación de ser transparentes con la información. Si están en este momento cuestionadas, por ejemplo, por la Fiscalía, por la Procuraduría, por todas las IAS, pues finalmente ahí pues obvio hay que identificar si se puede acceder al documento o no, a la información o no, pero todas están en la obligación de entregarla. Es transparencia del Estado. Si el Estado se niega, si el Estado esconde, pues ahí estamos en la olla. Fíjense que del lado de los particulares, por ejemplo, cuando uno suscribe una escritura, la escritura la llaman escritura pública, ¿sí o no? Y entonces hay unos acuerdos que uno logra hacer en notaría y quedan bajo la supervisión de alguien que es garante del proceso, que en ese caso es el notario, el que le da la guía a uno y le dice, mira, esto no lo puedes hacer así, o tienes que modificar el documento, o existen formatos para acceder a toda esta, digamos, verificación, porque es como un sello, que es un notario, una persona que da fe, por eso es fe pública, da fe de que las cosas se hicieron de esa manera. Entonces, Miguel me vende un apartamento a mí y tenemos que elevarlo a escritura pública. Queda constando mediante una matrícula inmobiliaria que el bien que antes era de Miguel Ángel y 10 años antes fue de Stephanie y 30 años antes de Manuel, entonces obviamente ahora que es mío, pues está toda la tradición del bien. Entonces uno no solamente tiene los linderos, se da fe que está hecho conforme, digamos, a los parámetros que se exigen para el tema de construcción, que se pagaron los lotes, que hubo un proceso de escrituras y eso queda muy clarito para la gente. Si yo quiero hacer una consulta, pues yo voy a la notaría y digo que necesito saber acerca de tal o cual documento. Y eso para los particulares se deja específicamente en notaría, notarizado, y hay un archivo específico. Cuando uno va a una superintendencia o a una cámara de comercio y uno quiere conocer de un determinado proceso, si yo quiero saber de una marca o una patente, ¿a dónde voy? Voy a la superintendencia de industria y comercio. Y ahí deben estar registrados las invenciones, los desarrollos, las marcas, los logosímbolos, todos los procesos de identidad corporativa. Y además se dice que son propiedad intelectual de fulano de tal. Lo mismo se registran las canciones, las obras literarias y uno hace el registro, pero queda para el conocimiento de la opinión pública. Lo que pasa es que uno no vive averiguando de todo, pero el día que uno como periodista necesita ir a averiguar, pues obviamente se va al correspondiente ente para identificar quién la registró, cuándo la registró, cómo la registró, cosas así por el estilo. Nosotros normalmente tenemos acceso a información
del Estado cuando nos interesa por el hecho de generar noticia, por hacerle seguimiento o como parte de la investigación que hacemos para esclarecer hechos y condiciones que obviamente pues suceden y que uno tiene que poner en conocimiento de la opinión pública, que son parte, digamos, de algo que de alguna forma le interesa al ciudadano colombiano conocer y saber en qué condición se da. Por eso es que el gobierno nacional saca en el 2014 la ley 1712 y la llama la ley de transparencia, porque obliga a las entidades del Estado a ser lo más transparentes posibles. Otra cosa es que uno no lo logre del todo, pero que ellos están en la obligación de dar la información, claro que sí. Por eso está enmarcado constitucionalmente dentro del derecho a la información. Hay otro principio que se denomina el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir este principio? En virtud del cual todo sujeto obligado al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. Y este principio de buena fe opera en doble vía, tanto para el informador como para la entidad. Yo no puedo tomar la información para hacer daño, no puedo tomar la información para interpretarla mal y darla a conocer de mala manera, no puedo tomar la información para sesgarla, y sesgarla es que de todas maneras, por ejemplo, las ediciones que nosotros hacemos, los procesos de edición, por el tiempo que tenemos disponible para dar a conocer la información, hace que el contexto se cambie. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos con el contexto de la información. Y ese contexto es que hay que tratar de tomar, si uno va a poner, por ejemplo, la declaración de alguien, que quede lo más, valga la redundancia, clara posible y que dé cuenta de todo, porque a veces las ediciones dañan el contexto de la información. Y si yo lo hago, digamos, de buena fe, no hay problema, pero si lo hago de mala fe, sí hay problema. ¿Por qué? Porque estoy entregando una información que además el delito está en que si yo llamo a Miguel y le digo, mira, es que me enteré de tal cosa y no le cuento toda la verdad, se la cuento por pedazos. Él obviamente su todo, su 100% son los pedazos que yo le entregué, pero lo que yo le entregué de información de pronto es el 5% de la primera parte, el 5% de la historia de la mitad y el 5% del desenlace de los hechos. Y con base en esto, él se va a imaginar el resto. Por eso es que nosotros cuando hacemos reportería, cuando estamos en el tema noticioso, estamos obligados a las 5W, porque se supone que con el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, nosotros ya tenemos toda la información y bueno, y el quién, para entregar específicamente al que necesita de la información. Y con esas preguntas básicas que plantea Laswell, pues es lógico que nosotros tengamos claramente establecido que la opinión pública va a quedar satisfecha. ¿Por qué nos dice esa teoría de Laswell que dentro del por qué y el para qué nosotros ya estamos generando opinión? Porque es que estamos no identificando por qué fue que la entidad lo hizo desde el punto de vista que la entidad lo manifiesta de esa manera, a no ser que lo haga explícitamente. Es que ahí ya estamos en el tema de la interpretación y ahí se deja de hacer noticia para pasar a la opinión. Pero cuando uno le da la información a un sujeto ávido o necesitado de información, pues tiene que darle la información en su justa proporción y no le puede omitir datos. Por eso es que es importante seguir las determinadas metodologías. Ahora, el principio de buena fe opera tanto para la entidad como para el informador, porque ambos deben cumplir con la necesidad de satisfacer el requerimiento de información que tiene la opinión pública. Otro principio que corresponde específicamente a la entidad y quien espera en este caso es el informador, es el principio de facilitación. En virtud de este principio, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Es decir, debe ser que yo lo solicito y me lo deben facilitar ya. Porque qué tal que estemos haciendo un trabajo, nos vamos a demorar el módulo que son 20 días que pasan volando y de pronto yo voy y solicito una información y me dicen que sí, que con mucho gusto, que en 10 días hábiles, pues acabó el módulo y yo no tuve acceso a la información.
O cuando se trata, por ejemplo, del tema de las noticias, pues cuando el medio pregunta, al medio hay que darle la información. Hay que entregarle todos los documentos de los que uno tenga conocimiento. Entonces, es un principio con el que deben cumplir las entidades. Otro principio es el de no discriminación, de acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para su solicitud. Entonces, invocamos a los estudiantes de comunicación social. No son periodistas todavía, no son comunicadores ni trabajan para un medio en particular, pero trabajan para hacerse profesionales en comunicación. Y entonces van al Ministerio de las TIC a pedir, pues dentro de esa investigación que están haciendo y dentro de ese trabajo, justamente los documentos que tuvieron a la señora Audinén en la cuerda floja. No, es que yo no le puedo entregar porque usted no pertenece a un medio acreditado. Ah, no pertenezco a un medio acreditado, pues que yo soy nacional colombiano. Y según la Constitución y según la Ley 1712 de 2014, dentro del principio de transparencia, yo puedo solicitarlo y no tienen por qué segregarme del acceso a la información. Si es que cualquier colombiano puede pedir información. Yo puedo pedirle información al presidente Duque de los soportes de pago que le dan a él por presidencia de la República. Si uno quiere ir a mirar a ver qué está haciendo el funcionario público, ellos son pagos por nosotros. Por lo tanto, deben dar cuenta de sus actuaciones, de todo lo que con ellos ocurre. Y obviamente son las entidades las que tienen esta información. Principio de gratuidad. Según este principio, el acceso a la información pública es gratuito y no se podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. Sucede mucho que cuando el documento del cual me van a entregar copia tiene muchas páginas, me piden que pague las copias. Eso está bien, pero no me pueden cobrar un dinero adicional para entregarme la información. Ah, tú quieres tal información para un medio de comunicación, listo, yo te la doy, pero eso vale 500.000 pesos. No, señores, nadie cobra nada por eso. Entonces, otro principio. Ya llevamos ¿cuántos principios dentro de transparencia? La misma transparencia como tal, el principio de buena fe. ¿Qué más hay por ahí? La no discriminación, la facilitación y el cero costo, o sea, la gratuidad. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Por ejemplo, que yo tengo que recibir de parte de la EPS copia del informe de la Junta Médica que determinó que hay un medicamento que vale mucha plata y no me lo van a entregar. O porque no existe en el país, o porque es demasiado costoso y no lo suplen dentro del POS, o por 1000 razones. Ese documento mediante el cual se reunió una junta médica o se reunió una junta directiva o se reunió un ente específico dentro de una EPS para darme razón de mi caso en particular, yo puedo pedir ese documento. Obviamente lo hago seguramente de forma escrita, accediendo a los requerimientos que tiene la entidad, pero yo puedo solicitar información. Me tienen que dar la información. Es que no es por cuestión de capricho, es que constitucionalmente tengo amparo. Y si invocamos, pues la ley 1712 aún con más veras. Principio de celeridad. Se tienen que hacer las cosas en el tiempo y es rápido. Por eso es que para muchos procedimientos le dicen a uno, la norma determina que son 3 días hábiles, 10 días hábiles, 8 días o 10 días hábiles. Le dicen a uno en qué tiempo. Pero debe ser lo más pronto posible. Dice, con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos. Esto es algo que normalmente aquí no hay. Celeridad, uno va por el documento y, ay, todavía no, vengan unos 8 días.
Y uno vuelve en 8 días, ay, todavía no le tengo la respuesta. Pero ¿cómo así, señorita? Entonces determine, por eso es que uno debe buscar que además las entidades deben tener publicado en esas ventanillas de entrega de información cuánto tiempo es que se van a demorar. Cuando yo radico una carta y en esa oficina de radicación tiene que estar visible que toda solicitud a esta entidad va a tener una respuesta en tal tiempo. Ahora, si ellos le aceptan a uno que es para entrega física, mediante la utilización de una ventanilla, entonces yo voy a la ventanilla porque voy a entregar físico. O pasa como, por ejemplo, ahorita en pandemia, los juzgados y todos los entes de la parte judicial de nuestro país, de la rama judicial, tenían que seguir atendiendo, pero obviamente sus funcionarios estaban todos trabajando virtualmente. ¿Qué hacía uno si uno tenía que ir a radicar un documento? Pues lo que tocaba era ir hacia el lugar y verificar el despacho, qué correo electrónico tiene. Y entonces uno con ese correo electrónico pues deja constancia de que tal día, en virtud de la solicitud recibida o dando cumplimiento a tal o cual situación, pues finalmente se entregó la información por correo electrónico. Obviamente, pues uno tiene que certificar y verificar de acuerdo a cómo la entidad haya organizado, que es el recibo de la información o de las solicitudes y también la entrega de las solicitudes. Principio de calidad de la información. Toda información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. Entonces, todo lo que uno pida se lo tienen que entregar en un lenguaje o en un documento que uno pueda abrir y manipular. Pasaba mucho en el tema de la DIAN, un reporte que uno pedía a la DIAN, por ejemplo, y eso sucede todavía. Si yo conozco la posición arancelaria del producto, esa posición arancelaria aplica para identificar el tipo de elemento que es ingresado al país por proceso de importación. Entonces yo le podía decir a la DIAN, señores DIAN, yo quisiera que dentro de la familia de posición arancelaria 5000, no sé qué, bla, 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 esos son como 12 dígitos, que se llaman altavoces montados en sus cajas, bla, 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 o sea, para conseguir información acerca de un parlante, yo puedo solicitar quiénes dentro de un periodo, por ejemplo, de un mes, de un semestre o de un año, han sido los importadores de ese producto bajo esa misma referencia de posición arancelaria. Y le entregaban a uno un CD con una cantidad de información. Y entonces decía el número de la posición arancelaria, los puertos por donde entraba la mercancía, el nombre del importador, mecanismo de pago de importación, es decir, fue paga con cheque, gerencia, Banco de Bogotá, no sé qué, monto del valor de la importación. Número de unidades, frecuencias, eso tenía una mano de informaciones que ustedes no se alcanzan a imaginar. Muy bueno, porque por ejemplo, si yo soy importadora de este mouse y yo quiero saber qué competencia tengo, lo primero que hago es preguntarle a la DIAN cuántas empresas en Colombia importan este mismo mouse. Entonces, con la posición arancelaria, pedía la información. ¿A dónde iba yo? A que la respuesta que venía dentro del CD no era fácil de leer. Entonces, tocaba agarrar ese CD y llevársela a un experto que tenía un programa de yo no me acuerdo qué cosa, pero si uno, por ejemplo, metía el CD en su computadora, no le leía los datos. A eso se refiere el tema de calidad de la información.
es que me lo tienen que entregar a mí en un formato accesible, que exista la probabilidad de que yo en cualquier computador lo pueda abrir y lo pueda leer, no que necesite de un software especializado. A eso es a lo que se refiere el tema del procedimiento con la gestión documental a nivel de calidad de la información. Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano, de los recursos físicos y de los recursos financieros. Yo no le voy a pedir a la entidad imposibles que ponga una unidad de sus departamentos a procesar una información que yo necesito. De eso no se trata. Se trata de que la información que normalmente la entidad maneja me la dé o me la entregue porque yo le voy a informar a la opinión pública. O simple y llanamente porque soy la opinión pública. Porque si esta ley tiene referencia al derecho de la información, ¿quién tiene derecho a la información? Cualquier nacional, cualquier persona. Entonces, es obligación del Estado que al radicar la solicitud se genere dentro de esa cultura de transparencia la entrega de los documentos necesarios para aclarar las situaciones, obviamente sin exceder las capacidades que tiene la organización. ¿Entendidos hasta aquí los principios? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora, profe. Ok. Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados lo hará atendiendo a la misma. ¿Y qué es la misma? La responsabilidad del uso. O sea, a mí me dan una información y yo soy responsable. Es decir, en el proceso de edición, en el proceso de no sesgar la información porque mi proceso de edición me llevó a una historia completamente diferente, a entregarla de una buena manera, a no utilizar la información para demeritar a la entidad, a no utilizar todo en su justa proporción. Es decir, si desafortunadamente la entidad no procedió bien, lo más lógico es que obviamente yo le voy a contar a la opinión pública que no lo hizo de la manera correcta. Sí, quienes estudiaban las compañías que deberían ganar la licitación para poder hacer el tema de infraestructura para Internet, como el caso de centros poblados. Si escogieron mal, pues de malas, escogieron mal. Me tienen que entregar la información y todo lo que yo pida para esclarecer los hechos ante la opinión pública. Y me pueden dar a mí datos de lo que quede dentro de las audiencias y dentro de, ¿cómo es que se llama este ejercicio cuando uno da como el reporte de lo que va? Rendición de cuentas. Cuando yo hago mi ejercicio de rendición de cuentas, ese ejercicio de rendición de cuentas, uno puede escuchar al funcionario, pero uno como periodista puede pedirle el soporte. Ah, tú dices que hiciste esto y esto y esto. A ver las evidencias, ¿dónde están? Porque las mencionó en un discurso, pero ¿dónde están? Pues obviamente están específicamente en los documentos que soportan la información que él está dando. Y llegamos a una fase que se llama en el artículo 4º, concepto de derecho de esta ley de transparencia.
Dice, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales. Deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acorde con los principios de una sociedad democrática. Este es la naturaleza o concepto del derecho. Pero miremos a ver qué dice con respecto al derecho. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva a la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior, los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. Entonces, ese derecho implica una responsabilidad también, y es responder de buena fe. Si conocí que la entidad estaba haciendo bien las cosas, pues debo decir, de la misma manera como me motiva a contar lo que hace mal, a decir toda la verdad y no a tapar verdades. Si la entidad, por ejemplo, ha hecho en los procedimientos todas las investigaciones y ha surgido, digamos, dentro de los acontecimientos, ellos han tenido etapas donde han verificado, por ejemplo, Hidroituango. La información de Hidroituango hace poquito cambió y ha sido mucho lo que se ha criticado a Hidroituango, pero en este momento creo que están dando como buenos reportes de situaciones que han llevado al proyecto a distintas etapas y verificaciones por parte de entes internacionales de infraestructura y de ingeniería donde han aprobado lo que han hecho con Hidroituango. En la misma dimensión nosotros informamos, es decir, la obligación de informar va en la vía de lo bueno, de lo malo, de lo regular y de lo feo, es decir, en todo el sentido de la palabra, porque el derecho existe tanto para quien suministra la información como para quien hace uso de ella. Y aquí hay un parágrafo que es, el parágrafo normalmente es un anexo a lo que determina el artículo. Y el artículo cuarto, pues lo acabamos de plantear, pero aquí hay un parágrafo que protege la vida, la integridad y protege a la persona que ha solicitado la información. Y dice, cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada. Si ustedes creen que lo que están solicitando es demasiado comprometedor y ustedes no quieren que se sepa, la entidad está en la obligación de entregar la información, pero con identificación reservada, para que su vida no corra peligro. ¿Por qué obviamente es importante conocer esta ley? Porque nos da herramientas y nos da respaldo a la hora de solicitar información. Por eso está en esta asignatura desde el concepto de el derecho a la información. Y en este caso, pues no sé si tengan preguntas de lo que hemos visto hoy. No, profe, está bastante claro. ¿Sí? Igual sí considero que es bastante importante como mantener presente todos esos principios, ¿no? Porque tiene que ver muchísimo en todo el ejercicio de la labor de uno. Sí. Y la misión, digamos, de esta materia es al principio dar todos los parámetros para poder trabajar muy bien, porque el trabajo del comunicador que está en temas de desarrollo
pues justamente tiene un compromiso y es el de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces ahí, si se está trabajando con derechos fundamentales, pues hay que conocer los derechos y los principios y todo lo que nos da un respaldo para poder gestionar nuestra carrera y tener acceso a la información y no tenerle miedo a la investigación. Entonces, al principio es como muy teórico, pero la norma es necesario tenerla presente, todos los derechos y todos los recursos con los que contamos para pedir a las entidades información. Una pregunta, profe. Por ejemplo, yo hace unos años atrás quería hacer un documental acerca del matadero distrital el de Bogotá. Ajá. Entonces yo me acerqué con una carta pidiendo pues como información y a mí lo que me dijeron fue como, ok, déjela ahí, pero esas cartas igual nunca las responden y como que, ok, se va a quedar en la mesa, ¿no? Sí. Entonces ahora que estábamos hablando de este tema, yo decía, pues uno tiene información, pero al ser esta una entidad es como privada, en ese caso era como privada, pues ellos determinan si dan o no dan información. Sí, es que los privados, por eso es que hice énfasis en que a los públicos les toca sí o sí, y a los privados igual, si hay derechos de petición, uno necesariamente puede invocar el derecho de petición, otros derechos que vamos a conocer acá, y en caso de que no se llegue a ningún Pereira con la respuesta, ahí es donde funciona la tutela. Ese es el gran beneficio de la tutela, que la tutela, claro, aquí se ha convertido en el tutelatón, se ha convertido en el exceso o abuso del uso de la tutela, pero la tutela ha arreglado, digamos, el panorama para todos aquellos que piden información, porque hay que darla. O sea, no se pueden demorar sino 3 días hábiles en dar respuesta a la tutela. Pero ¿qué condición tiene la tutela? Tiene que ser de una situación que sea de interés general. Y como lo que nosotros normalmente buscamos es de interés general, porque es dar a conocer lo que pasa con las entidades públicas o privadas que tienen, que tocan los intereses de los nacionales. No es para una comunidad en particular, es para todo el mundo. Ahí nosotros podemos invocar todos los derechos. Ah, claro, porque por ejemplo en ese caso yo lo tenía como seguir para ver si estaban haciendo el debido proceso de la calidad de la carne que estaban consumiendo, pues Sí. los bogotanos, pero, ¿sabes? Nunca me dieron respuesta, nunca contestaron la carta. Entonces yo creo como que a veces pasa eso, ¿no? Como que uno lo intenta buscar la información, pero también al no tener, pues digo también como que hay ciertos sectores que son más fáciles. En ese caso, pues claro, están todos los ganaderos, hay una cantidad de personas que igual no les interesa que uno vaya a chismosear qué están haciendo o no, ¿no? Entonces como que se cuidan un montón en ese aspecto. Claro, claro, claro. Sí, obvio, pues nosotros conocemos los alcances del derecho en la medida de las posibilidades, si no nos toca consultar con expertos que nos asesoren, pero que hay formas de obtener la información, claro que sí, claro que sí. Bueno, mis chinitos, entonces que tengan sueños bonitos, que descansen y que mañana tengan un día lindo. Gracias, Mañana, profe. mañana nos vemos en la universidad. Miguel ya sé que va a ir y Stephanie y Emanuel van a ir. Gracias, profe. Sí, mañana nos Señora. vemos. Ok, mañana nos vemos allá. Un abrazo entonces. Cuídense Un mucho. abrazo. Chao, profe, igualmente. Gracias. Manuel. Chao. Chao, profe. Buen Adiós. día. Gracias. Chao. Chao.